Hay tanta riqueza, hay tanta profundidad. Cuando nosotros miramos el ministerio apostólico, digamos, ya que en una segunda parte, algo que nosotros podemos mirar es que el ministerio apostólico se distingue porque tiene una visión especial. Es algo que marca, o sea, y, y a veces el ministerio apostólico es malinterpretado en el sentido que las personas piensan que es un tema de orgullo, que es un tema de la persona, pero si hay algo que es bien, bien tremendo, bien importante, es ver cómo el Señor levanta este ministerio por una visión especial. O sea, el apóstol tiene un entendimiento profundo de los fundamentos, o sea, de lo que es la base, lo que es la base de la iglesia, los fundamentos, y un espíritu pionero. So, el miércoles pasado tocábamos algo acerca de eso, o sea, se atreven a hacer cosas que otras congregaciones u otros ministerios no se atreverían. Entonces, cuando nosotros miramos en la ficha técnica, vemos que la característica dominante es la visión. Siempre tiene una visión muy amplia, tiene una visión muy especial, una visión que lo caracteriza. Y también miramos que la especialidad es el entendimiento de los fundamentos, de los principios, lo que es la base de la iglesia. Cuando nosotros leemos o estudiamos o revisamos las cartas o los libros del apóstol Pablo, uno dice, wow, qué tremendo porque uno mira esos fundamentos con los cuales está allí establecido, entonces vemos que la especialidad es que entiende los fundamentos. Y ese rasgo distintivo es que se atreve a hacer cosas que otras personas no se atreverían a hacer. El don central, el don central es esa palabra de sabiduría, que es haciendo un empalme, un enlace con lo que vimos la semana pasada. Y ese don central son las palabras de sabiduría. Pero esas palabras de sabiduría se ejercen con autoridad. Mire cómo todo, o sea, porque uno mira que, digamos, el profeta tiene palabra de sabiduría. El evangelista está en una campaña, en un evento, y Dios le da palabra de sabiduría, de revelación. Pero, digamos, en el caso del ministerio apostólico, esa sabiduría viene cargada con autoridad y se ejerce con autoridad. Y el apóstol siempre va a tener una carga constante por la iglesia. Ahora, ¿cómo se expresa esa carga constante? Se expresa en paternidad. Y no solamente en paternidad, sino en unidad. Porque cuando hay una visión clara, cuando hay una palabra de sabiduría, cuando hay autoridad, cuando hay paternidad, hay unidad. Entonces, ya cada quien va tomando nota de esos rasgos característicos, de esa ficha técnica, y uno dice, caramba,
Qué tremendo es esto, porque cuando el Señor empieza allí a ministrar, cuando el Señor empieza allí a, a hacer ese mover especial, es tremendo. Alguien que me haga el favor que pueda leer Proverbios 24 en los versículos 3 y 4. Rápidamente, Proverbios 24, versículos 3 y 4. Dice así: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Mire qué tremendo es este versículo. Entonces está ahí manifestando una de las funciones del ministerio apostólico. Vuelvo y repito, ese está distinguido por una visión especial, un entendimiento profundo de los fundamentos y un espíritu pionero. Aquí, repasando nuevamente la ficha técnica, su don central son las palabras de sabiduría, ejercidas con autoridad y con una constante carga por la iglesia. Como decía, se expresa en paternidad y unidad. Ahora, vuelvo y repito, aquí no se trata de un liderazgo meramente humano, sino de una vocación, de un llamado que une justicia y revelación. Un apóstol siempre te va a estar hablando de justicia, camina en justicia y va a tener una revelación divina, una revelación de la palabra de Dios y un entendimiento de los fundamentos tremendos. Entonces, hay una palabra que define este ministerio. ¿Cuál es esa palabra? Es justicia. Entonces, algo que nosotros hemos entendido y hemos recibido es que el hombre por sí mismo nunca podrá resolver sus problemas. Porque cuando la persona trata de resolver sus problemas, la Biblia dice que lo que es de la carne no agrada a Dios. Entonces, podemos entender que las personas por sí mismas nunca podrán resolver sus problemas, sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque el hombre no puede estar por encima de su propia humanidad. Escúchese, no puede estar por encima de su propia humanidad. Por eso, Dios envió la solución, Dios envió la respuesta en la persona de su Hijo, quien es la expresión visible del reino. O sea, nuestro Señor Jesucristo es la expresión visible del reino. Entonces, podemos decir que el ministerio apostólico acerca, reúne, trae la justicia de Dios a la iglesia. Entonces, cuando trae la justicia de Dios a la iglesia, a través de principios, a través de fundamentos, a través de enseñanza, confronta la mezcla que pervierte la justicia. Allí donde hay mezcla, la justicia se diluye. Por eso es que cuando hablábamos con el ministerio profético, que hablábamos acerca de las artes proféticas, el apóstol siempre va a ir al choque, va a ir confrontando, va a ir diciendo, no, mira, aquí hay mezcla, esto no es así. Por eso el apóstol es radical en su rechazo a la confusión. O sea, donde hay confusión, ahí hay una confrontación. Un momento, eso no es así. No confunda religiosidad, no confunda esto, con legalismo, no confundan esto con doctrina. Entonces, el apóstol siempre va a ser radical en ese rechazo en contra de la confusión y la corrupción espiritual. Es muy importante que se pueda entender esto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que el don central es la palabra de sabiduría, entonces mire lo que se leía ahí en Proverbios 24. Con sabiduría
se edifica la casa. La casa ministerial se edifica con sabiduría y con prudencia se afirma, con fundamentos, con ciencia, con palabras de revelación, se llenarán las cámaras. O sea, ahí va a haber provisión, ahí va a haber bendición con sobreabundancia. Cuando hay ciencia, cuando hay conocimiento, cuando hay revelación. O sea, las cámaras, los depósitos de cada hogar, de cada familia van a ser llenos de todo bien preciado y agradable. Aleluya, damos gracias por el ministerio apostólico. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar, algo que quieran añadir. No, pastor, está claro lo que está explicando. Aquí vamos a ver un ejemplo del prototipo del apóstol, enmarcado allí en el Antiguo Testamento. Moisés es el modelo del ministerio apostólico. Desde antes, escúchese, desde antes de su llamado, mostró un fuerte apego a la justicia. Defendió al oprimido en Egipto, protegió a su futura esposa y confrontó al faraón. Primero actuó desde su propia justicia, cuando mató allí al egipcio, pero luego fue revestido de la justicia de Dios. Este apego no surgió de la nada. La justicia se cultivó allí en el hogar. Escúchese, la justicia se aprende en la familia. Repito, la justicia se aprende en la familia, no en la iglesia. Muchas veces a uno le toca hacer el papel de padre y enseñar justicia, confrontar a las personas, pero es algo que debe aprenderse en la casa. Los niños aprenden lo que es justo observando a sus padres. Por eso, un futuro apóstol necesita haber sido educado en parámetros de justicia desde la infancia. Muy importante eso. Moisés recibió directamente de Dios el diseño del tabernáculo, a diferencia de otros pueblos que edificaban moradas, templos para sus dioses según su imaginación. El Dios verdadero reveló a Moisés el diseño, el modelo original. Así, el apóstol no inventa, sino que recibe revelación. Moisés ejerció múltiples funciones. Él fue maestro al enseñar la ley. Fue pastor al sostener al pueblo. Fue evangelista al anunciar liberación. Fue legislador al resolver problemas, conflictos allí. Y líder al guiar con autoridad territorial allí en el desierto. Sin embargo, para Canaán fue necesario otro perfil. Josué. Josué fue un apóstol profeta con capacidad estratégica. Esto muestra que la autoridad apostólica es territorial y que cada llamado tiene límites y alcances específicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, señor. ¿Todo está claro?
Sí, pastor, todo claro. Entonces, podemos ver que la autoridad apostólica es limitada y es específica. Repito, la autoridad apostólica es limitada y específica. Moisés tuvo autoridad en el desierto. Josué tuvo autoridad en Canaán. Cada ministerio tiene un alcance definido. Es importante esa parte. Cada ministerio tiene un alcance definido. Una de las funciones apostólicas es derribar herejías, apostasía y legalismo. Entonces miramos que el ministerio apostólico se caracteriza por confrontar el error, la herejía y la apostasía. A lo largo de la historia, Dios levantó apóstoles para recuperar verdades olvidadas. Martín Lutero, por ejemplo, proclamó que la salvación es por fe, rompiendo con la idea de que se obtenía por sacrificios o esfuerzos humanos, que era lo que había establecido la Iglesia Católica. Además, Lutero reformó la adoración, componiendo himnos para que el pueblo aprendiera la doctrina cantando. Porque en la Iglesia Católica solamente era en latín y era puros cantos gregorianos y toda esta situación. Y el pueblo, como no tenía acceso a aprender el latín, a aprender estos idiomas, pues no podían participar. Entonces, también Martín Lutero trajo una reforma allí en la adoración. Y cuando nosotros miramos los himnos, es doctrina cantada. Esto es impresionante. Usted mira los himnarios antiguos y eso es pura doctrina, puros fundamentos y es algo impresionante. Ahora, otra persona que Dios usó fue Juan Calvino. Por su parte, cimentó la doctrina con investigación y enseñanza, sacando a la iglesia de la ignorancia. Entonces, Calvino y Martín Lutero, ambos fueron apóstoles con fuerte función magisterial. Tenían ahí esa función de maestro, levantados en tiempos de oscuridad para devolver la luz de la palabra. Entonces, una de las funciones del apóstol es recuperar esas verdades olvidadas. Algo que por mucho tiempo se ha tenido por perdido.
cuando este tema de Babilonia es muy interesante. Uf, es fuerte este tema de Babilonia. Uno de los temas más profundos que el ministerio apostólico confronta es Babilonia. Babilonia es un sistema religioso. Ahora, no se trata de una denominación. Babilonia no se trata solamente de una iglesia como tal. Babilonia se manifiesta en estructuras piramidales, donde allí el líder es la figura de autoridad, y después de allí vienen otras personas y de allí otras personas y así sucesivamente. Esos sistemas piramidales. Es un sistema babilónico, donde hay jerarquías, donde hay contrataciones humanas que cogen a los líderes y empiezan a contratar, a hacer negociaciones, y no solamente negociaciones con los temas de salario, sino también eh, negociaciones ilícitas, con sistemas de corrupción. Recuerde que cuando Lucero cayó, dice, por las multitudes de tus contrataciones, empezó a llamar gente para sí, a acomodar gente para sí y a rebelarse. O sea, cuando empiezan es como lo que hacen, digamos, los políticos en administraciones. Todas aquellas personas que les dan un contrato, les piden que votes por ellos y que le hagan campaña, que los apoyen con votos y que los apoyen con todo eso. Entonces, esas son las contrataciones que se está hablando, y muchas veces esas contrataciones se ven allí en la iglesia, cuando se elige liderazgo por votación y empiezan los líderes allí a manipular, a enredar y allí a hacer todas esas contrataciones humanas que sustituyen el llamado divino. Babilonia es un monte destructor, y este monte destructor busca llenar toda la tierra. ¿Por qué? Porque no proviene de Dios. En Jeremías 51:25 dice, he aquí, yo estoy contra ti, monte destructor. Eso es lo que hace Babilonia. Recuerden ahí en Génesis 11, cuando empezaron a construir la torre de Babel, una torre, porque ellos querían hacerse un nombre. Entonces, cuando nosotros podemos ver en ciertos lugares, es muy importante para ellos el nombre. Como por decir algo, es que nosotros somos la denominación X o la denominación Y, y empiezan allí a darle más relevancia al nombre de ese lugar, al nombre de la denominación, al nombre de la congregación, que realmente al nombre de Cristo. Entonces, en Génesis 11, cuando empiezan a construir la torre, hagámonos de un nombre. O sea, que tengan tantos recursos, que no tengan una dependencia de Dios. O sea, ellos querían gobernar los cielos allí en la torre, querían dominar los cielos para no depender de Dios. Entonces, mire lo que sucede. Entonces, Lucero, antes de su caída, estaba en el monte de Dios. Estaba rodeado de piedras de fuego. Al ser expulsado, copió el diseño y lo reprodujo en la tierra. De allí surgen las pirámides y las estructuras jerárquicas que reflejan un sistema babilónico. En contraste, el reino de Dios no se basa en siervos escalonados, sino en hijos llamados por gracia. Nuestro Señor Jesucristo
Él mismo rompió este diseño cuando enseñó que todos los trabajadores recibieron un denario. Eso lo podemos encontrar ahí en Mateo capítulo 20, en los versículos del 1 al 16. Recuerden cuando empezó a contratar que uno llegó a tal hora, otro llegó a tal hora y otro llegó a tal hora. Y entonces los que llegaron primero dijeron, no, o sea, este nos va a pagar más, ¿no? Y le pagó lo mismo, porque esto fue lo que contratamos. Con este aspecto mostró que el reino no se fundamenta en esfuerzo humano, sino en gracia divina, en esa gracia de Dios. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar, algo que quieran añadir. Carmen, no sé si quieres añadir algo, sumar algo. Por ahora no, pastor. Está muy claro por ahora. Marta Miranda, no sé si tienes algo para añadir. No, pastor. Ana, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta, quieres añadir algo, sumar algo. No, pastor. Sigo aquí atenta escuchando. María Cristina, Sarita. Pastor, es muy interesante la clase, pastor, y pues ahí estoy poniendo cuidado para aprender mucho más. Gracias, pastor, por estar ahí y enseñarnos. No, pasó. Muy interesante Okay. las revelaciones. Entonces podemos ver, vamos ahora a ver los sellos del apóstol. Y es interesante cuando uno empieza a ver todos estos diseños, todas estas cosas. Y un sello del ministerio apostólico es su firmeza contra Babilonia. O sea, cuando hablamos de Babilonia, recuerden que es un sistema religioso. O sea, el sello apostólico, uno de los sellos apostólicos es que es firme contra Babilonia. Babilonia es un sistema religioso. Es que siempre se ha hecho así. Babilonia va de la mano con el sistema religioso. O sea, la religiosidad. Es que mucha gente dice, no, que Babilonia, la ramera, es la iglesia católica. No, pero es que hay muchas denominaciones que caen en sistemas religiosos. Es que si no se hace como nos enseñaron hace muchos años, entonces se tiene que bautizar es así, se tiene que hacer es así, que la cena tiene que ser así. Entonces cuando empiezan a ver esos esquemas, esos son sistemas religiosos. Entonces un sello de apóstol es la firmeza, la mano dura contra Babilonia, contra este sistema. En tiempos pasados, la Iglesia Católica representaba visiblemente este sistema. ¿Cómo lo representaba? Con jerarquías corruptas. El Papa. Y de ahí para abajo todo el clero. Y tenían unas jerarquías con corrupción y prácticas como las indulgencias. Ahí salió el tema del limbo, ahí salió cualquier cantidad de cosas. Ahora, Lutero se levantó contra eso, no para dividir, sino para confrontar la injusticia. Sin embargo, algunas de las iglesias protestantes corrieron el riesgo de reproducir estructuras babilónicas.
Les pongo un ejemplo. Cuando en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, yo destruiré este templo y lo levantaré en 3 días. Pues estaba hablando allí de su cuerpo y que iba a construir la iglesia de su cuerpo. Muchas personas no entendieron eso y dijeron, mira, este está loco. Este templo que duró años para ser levantado, este dice que en 3 días, que en 3 días lo va a levantar, pero hablando de su muerte y de su resurrección para de allí levantar la iglesia. Entonces miren qué interesante es este sistema. Entonces, la iglesia primitiva empezó a salir del templo y empezaron a reunirse en las casas. Ese era el diseño de Dios, reunirse en las casas, reunirse en los hogares, tener allí ese tiempo. Si nosotros miramos en la casa de Cornelio, en la casa de todas estas personas, y empezaron a reunirse en las casas, en los hogares, en la casa de Zaqueo, y Jesús empezó a visitar las casas, empezó a visitarlos, y de igual manera, recuerden cuando hablábamos allí en Hechos capítulo 3, el discipulado pasado, que cuando Pedro y Juan iban entrando al templo, dice que esa fue una de las últimas veces que se mencionaron que ellos entraron allí, que estaban levantando allí al paralítico, estaban levantando allí algo que estaba ciego, que estaba caído por mucho tiempo, empezaron a levantarlo como un testimonio profético de todo lo que venía. Pero ya después de allí, ellos empiezan en los hogares, en las casas, y comienza todo, o sea, ya empiezan a tener una revelación, una profundidad acerca de todo lo que venía. Entonces, la iglesia empezó a crecer en los hogares, en las casas. Entonces, en el siglo IV salió Constantino y vio que estaba creciendo tanto en los hogares. Entonces dijo, no, vamos a tomar a todos los cristianos y vamos a reunirlos en un solo lugar. Ahí es donde nace la Iglesia Católica, que empezaron a reunir a todas las personas en un solo lugar. Entonces es donde empiezan a hacer los cultos y ahí empieza a perderse el diseño de Dios. Empiezan a entrar ahí en un sistema babilónico, donde entonces tenían que buscar una figura de autoridad. Entonces ya no era revelación, ya no era por profecía, ya no era con el ministerio apostólico, sino que ya era el padre, el cura. Y aún si nosotros miramos, la Iglesia Católica reemplazó el nombre de apóstol por obispos, por sacerdotes, por padres, por curas. Entonces empezamos a ver cómo este sistema babilónico empieza allí a trabajar. Entonces muchas iglesias evangélicas empezaron a tomar también este diseño católico. Entonces lo que cambiaron fue de nombre de la iglesia católica y abrieron otra iglesia, pero con lo mismo. Se levantan de la silla, se sientan de la silla y tienen un culto, una liturgia. Entonces no hay ese espacio para la revelación, para la edificación, donde cada persona es parte del cuerpo y tiene mucho que edificar y tiene mucho que aportar esta persona. Entonces muchas congregaciones corren el riesgo de reproducir estructuras babilónicas. Ahora, esto demuestra que Babilonia no es un lugar. Babilonia es una condición del corazón y un sistema espiritual que se infiltra en cualquier organización humana. Cuando uno ve que esas redes apostólicas y ya es el apóstol tal y todo ese cuento, pero con manipulación, con engaño, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones.
¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir? ¿Qué tal les ha parecido el ministerio apostólico? Pastor, yo creería, Sí. mi opinión, hasta el momento es uno de los ministerios más completos. Entonces miren que muchas veces cuando se hablaba de, recordemos allí en Proverbios 24, que dice que con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Entonces muchas veces, en muchos lugares, se trata de que los lugares se llenen, que vengan las multitudes. Y se ha querido atraer a las multitudes, llenar los lugares sin siquiera tener una casa ministerial con buenos fundamentos. Entonces, por lo tanto, no hay una iglesia, no hay una casa ministerial bien construida, sino multitudes que se reúnen en un lugar para tener un culto. Cuando hablamos del sistema babilónico, que eso también lo menciona ahí en Ezequiel 28 y también en Isaías, que dice que en el monte de Dios, allí habla acerca de Lucero, y le dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, en las piedras de fuego te paseabas en este lugar, y miremos que este monte era el asiento de la gloria de Dios, o sea, donde Lucero también estaba. Y ahora, como decía anteriormente, Lucero tomó ese diseño y empezó a copiarlo. Y cuando dice ahí, a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, a causa de la multitud de tus contratos, de la venta, de las transacciones. ¿Con quién hizo negocio Lucero? Con los ángeles. Empezó a negociarlos. Dice, cuando empezó a negociar, a contratar, dice que fue lleno de iniquidad y cometió pecado. Y esto es tremendo porque incluso cuando se habla del juicio a Babilonia, allí en el texto que leímos, el Señor le dice, yo estoy contra ti, monte destructor, que es Babilonia. O sea, lo más parecido a Babilonia es un monte que quiere llenar toda la tierra. Y recuerden, Dios está en contra de los sistemas religiosos. Cuando Lucero cae, Lucero roba y copia el diseño del monte de Dios. Las pirámides, esas pirámides en Egipto, la Torre de Babel,
esto es un prototipo del monte. Todos los pueblos de la tierra hicieron pirámides escalonadas, porque todos tienen el diseño del monte. Entonces, miren que es importante trabajar con equipos de trabajo, no con estructuras piramidales. O sea, Dios estableció apóstoles, profetas, pero para trabajar en equipo, no con estructuras piramidales. Ahora, cuando se empieza a trabajar con estructuras piramidales, es que yo tengo mis 12 y los 12 de mis 12, entonces se empieza ahí a trabajar con estructuras piramidales. Y están construyendo ahí su pequeño monte. Ahora, el hecho, escuchen con atención, el hecho de que el apóstol tenga más autoridad no significa que es la cabeza. Y este es el error que muchas veces se comete. El hecho de que al apóstol se le haya delegado más autoridad no significa que es la cabeza. Nosotros solamente tenemos una cabeza que es Cristo. Y eso cambia sustancialmente eh, el entendimiento de muchas cosas. O sea, todos nosotros tenemos autoridades diferentes por los ministerios, funciones que Dios nos ha dado. No porque yo estoy encima y el otro está debajo, no. Por los diferentes, por los diferentes llamados, uno tiene que rendir cuentas y es saludable que lo estén supervisando, que lo estén acompañando, pero no con estructuras piramidales. Y empiezan allí a promoverse por números y no porque Dios promueve. Entonces, anteriormente, cuando no había la iglesia evangélica, la iglesia católica era la representación visible de Babilonia. Díganme qué era más babilónico que la iglesia católica. Y lo que nosotros aprendimos en el colegio y todo eso. Entonces, habla allí de de esos sistemas babilónicos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, Pastor Robertson, no sé si quiere sumar algo, añadir algo. No, pastor, no hay duda. Muy interesante lo que estamos recibiendo.
Entonces, el ministerio apostólico une dos elementos esenciales: la justicia y el diseño revelado por Dios. Es muy importante tener en cuenta esto. También vimos Moisés, que es un prototipo y recibió este ministerio apostólico, recibió justicia y recibió también diseños. Y vimos también cómo los aplicó cuando conducía, cuando lideraba el pueblo. Ahora, los apóstoles a lo largo de la historia han sido llamados a confrontar la mezcla, la injusticia y los sistemas babilónicos, edificando la casa de Dios con sabiduría y prudencia. La tarea de un apóstol no es inventar, sino recuperar y transmitir lo que Dios mismo revela. Entonces, el desafío actual es reconocer que Babilonia no se limita a denominaciones o estructuras visibles, sino que es un sistema espiritual que puede reproducirse en cualquier lugar donde se sustituya el llamado divino por jerarquía humana. El ministerio apostólico debe ser fiel a su esencia y está llamado a derribar este sistema y a acercar la justicia de Dios a la iglesia y a las naciones. Dios es bueno y pues hay muchas cosas por decir, pero posteriormente, vamos a estar tocando más temas con referencia al ministerio apostólico, cómo conformar equipos de trabajo y va a ser muy interesante toda esta escuela, porque pronto puede pensar, bueno, ya hablamos del ministerio apostólico, entonces ya se acabó la escuela. No, vamos a mirar cómo se constituyen equipos de trabajo y vamos a reafirmar todo esto que hemos dicho, pues de manera muy práctica, eh, sacando de pronto lo más importante, algunas cosas, pero durante el desarrollo de la escuela se van a tocar, se van a tocar más temas. Entonces va a ser algo muy interesante. Vamos a, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, que Dios nos ha permitido estar bajo autoridad apostólica y damos gracias a Dios por eso, que son personas muy paternales, que aman, que sirven con justicia, con integridad y damos gracias a Dios por eso. Nuestro amado y buen Dios, gracias sean dadas a ti, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y bueno
en gran manera. Señor, en esta hora queremos bendecirte, queremos honrarte y darte las gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Padre, con la autoridad que tú me has dado, yo bendigo esta casa ministerial. Bendigo cada persona que se conecta, que va a ver este video. Que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que seas tú añadiendo bendición. Que cada casa ministerial pueda ser fortalecida, pueda crecer en justicia, en revelación, en entendimiento de tus diseños. Que toda mezcla pueda ser sacada, toda corrupción sea expuesta. Y que tu bendición sobreabunde en cada familia, en cada casa. Te pedimos también, Señor, que abras puertas para la predicación de tu palabra en nuevos territorios, en nuevos lugares, que tu reino se expanda. Señor, que cada día tú añadas personas con ese llamado y con esa vocación de servir, pero que estén llenos de tu vida, de esa vida de Cristo, de esa vida en abundancia. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, nos vemos en el próximo discipulado. Mañana tenemos devocional a las 4 de la mañana, el viernes también. El domingo tenemos nuestra reunión presencial, lo estamos haciendo en el auditorio, allí para celebrar juntos y fortalecer en tiempo de coinonía y ser sobreedificados allí en la roca que es Cristo. Feliz y bendecida noche. Que la gracia y el favor de Dios sobreabunden en sus vidas. Shalom. Bendiciones. Amén. Muchas bendiciones. Dios les bendiga.